Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión les traigo mi lectura de un artículo de Luisa Paz con respecto a la cuestión de lo que hace al ser humano un ser humano y lo que precisamente le diferencia de los animales. ¿Por qué? Bueno, porque yo en su momento estuve leyendo los conceptos fundamentales de la metafísica de Martin Heidegger, que ya lo terminé. De hecho, les traje un vídeo a mi canal titulado algo así como Lenguaje y comprensión desde la hermenéutica existencial, ¿no? Desde la hermenéutica de la facticidad, que es el modelo ontológico de Heidegger para estudiar la existencia humana. La cuestión es que estoy hablando con ella y le dije, pues hay una parte de ese texto que no lo he entendido. Es la parte que habla Heidegger del animal como pobre de mundo. Y es que utiliza unos conceptos que yo no capto, no pillo, no me consigo hacer con ellos. A lo que ella me respondió que el problema no era mío, sino que el problema era de la traducción. Es decir, que los conceptos que estaban traduciendo al español estaban mal traducidos. ¿Por qué? Porque no, digamos, encerraban el significado adecuado. Uno de ellos, por ejemplo, es la cuestión del perturbamiento. Se habla de que el animal está perturbado, de que hay un cierto perturbamiento en la percepción animal. Y la traducción que, bueno, y más, ¿no? Como por ejemplo la cuestión del abierto a las desinhibiciones, la cuestión de la desinhibición, de que en qué consiste el anillo de desinhibición y demás, ¿no? Y entonces me dijo que claro, que están mal traducidos y que ella tenía un artículo que había publicado, vete tú a saber cuándo, en el cual ofrecía una traducción nueva a estos términos que permitían la comprensión cabal de lo que Heidegger pretendía decir con respecto a la conducta animal y lo que le diferenciaba del comportamiento humano. Es decir, de cuál era la división o la separación o la distinción esencial entre la vida humana y la vida animal. O, en otras palabras, cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales. Habitualmente se suele decir que lo que nos diferencia de los seres humanos es justamente la cuestión de la razón con mayúsculas. Bien, la razón, es decir, el ser humano poseería razón y los animales no, es también a su vez una mala traducción latina en este caso de el Zoon Logonejon. Como bien es sabido, Zoon Logonejon, que es una frase aristotélica que viene a decir algo así como que el ser humano es un animal que tiene logos, un animal que habla. Mientras que la traducción latina dice animal rationale, es decir, animal racional, introduciendo ahí la cuestión de la racionalidad. Yo siempre he tenido muchos problemas con la cuestión de la racionalidad porque pese a que creo entenderlo, creo que genera más problemas de los que solventa y que meterse en la jerga de la racionalidad es muy problemático, ¿vale? Porque además se suele relacionar la racionalidad con la inteligencia como si los animales no fuesen inteligentes, cuando en verdad a lo que debería aludir es a la percepción sensible, perdón, mientras que a lo que debería aludir justamente es a la percepción inteligible, ¿no? A lo que se llama percepción intelectual, que es el noesis, ¿no? La noenin. Estas cosas son las que editan los youtubers, ¿no? Por eso yo no soy youtuber, porque no edito. Me equivoco y les muestro mis errores. El error lleva a otro error que lleva a la verdad, que decía Hegel. La cuestión. El noein, que lo que los griegos llaman noein, la percepción intelectual, es lo que nos permite captar ideas, o tener ideas, o percibir el ser del ente. ¿Bien? La noesis famosa. Vale. A lo que voy. En este vídeo lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a trabajar el texto de Luisa, tal y como Luisa lo presenta. Lo único que voy a hacer yo es ofrecerles un contenido videográfico de este texto, que por otra parte les dejaré en la descripción por si ustedes quieren consultarlo, y también les dejaré las páginas de referencia del texto de Martin Heidegger de los conceptos fundamentales de la metafísica, a los que me refiero con lo de la mala traducción, y en donde Heidegger elabora un análisis de la conducta animal como pobre de mundo, ¿vale? Entonces, vamos allá. El texto se titula Antropología del yo y psicopatología desde una perspectiva fenomenológica, pero lo que más va a estudiar va a ser justamente la cuestión del yo. Bien, la cuestión del yo. ¿Cómo se aborda la cuestión del yo? Bien, se está tratando de ofrecer un modelo de delimitación de la vida humana respecto de la vida animal, es decir, de cómo podemos establecer ese límite, ¿no? Esa frontera
que es una frontera real, ¿no? Que es la frontera entre animales y hombres. Yo creo que la diferencia es clara. Los animales no hablan y el ser humano habla. Por tanto, la distinción esencial tiene que estar asentada en el lenguaje. Los animales no hablan. Tendrán lenguaje, pero no hablan. No tienen logos apofánticos, no tienen un lenguaje enunciativo que dice cómo es el mundo, que muestra cómo son las cosas, que son, por decirlo ya a nivel ontológico total, ¿no? Que muestra el ser del ente, que muestra cuál es el ser de aquello que es, ¿no? Bien, entonces, el texto de referencia para empezar a pensar estas cosas lo sitúa Luisa en la Antropología en sentido pragmático, que es un libro que publica Kant ya justo antes de morir, en 1798, y digamos que es el punto de arranque de la antropología filosófica moderna. Y lo que pretende Kant en ese texto es justamente estudiar lo que hace el ser humano como ser libre. Atención, no como animal. Eso ya lo estudiarán los biólogos o los zoólogos o los etólogos o los antropólogos culturales. Pero lo que hace que el ser humano sea libre, eso es lo que justamente estudia la antropología filosófica. Bien, dice el propio Kant, lo que él mismo, como ser que actúa libremente, hace o puede y debe hacer de sí mismo, ¿vale? Eso es lo que hay que estudiar. Dicho en palabras de Javier San Martín en sus famosos y muy recomendables manuales de antropología filosófica de nombre homónimo, de mismo nombre, dice lo que hace el ser humano con su vida en el mundo cuajado de significados. Bien, este mundo cuajado de significados, es lo que viene a traducir la noción de mundo de vida de Husserl, ¿vale? Que es la famosa Lebenswelt, ¿ven? El famoso Lebenswelt, el mundo de la vida. Está aquí dando problemas de ordenador. Bien. El mundo del significados no es el mundo natural de las ciencias naturales, no es el mundo que estudia la física, ni el mundo que estudia la química, ni el mundo metafísico del ser del ente, independientemente del conocimiento del hombre. Es decir, no es el mundo objetivo, ¿bien? Sino que se trata de estudiar el mundo del ser humano que vive en tanto que humano, entendiendo humano como esa mismidad libre, ¿bien? Que tiene un carácter existencial, es decir, estamos estudiando el mundo desde su carácter existencial humano, fenomenológico. Es el mundo en el que vive un ser humano concreto, ¿ven? Entonces se trata de percibir la perspectiva preteorética, ¿bien? Preteorética, es decir, antes de la teoría. Porque nosotros no tenemos un trato con el mundo científico, nosotros tenemos un trato con el mundo preteórico. Y esto, si no se entiende, es fácil de entender. Quiero decir, cuando yo utilizo un bolígrafo o un lapicero, supongamos un lapicero, yo voy, lo cojo y escribo. No me paro a analizar cuántos gramos pesa este lapicero, qué tipo de amarillo tiene el lapicero, qué significan estas letras que tiene el lapicero aquí, ni qué tipo de grafito es el que está en la punta del lapicero, ni qué tipo de madera es, ni nada parecido. Yo cojo el lápiz y lo uso. Bien, es un trato preteórico. ¿Por qué? Porque es pragmático, es decir, sirve a la práctica. ¿Vale? Bien, entonces, el conocimiento de este mundo concreto, el que estamos analizando, el mundo como desde la perspectiva existencial, nos llevará al conocimiento del ser humano con su ser más propio. ¿Vale? ¿Cuál es el ser más propio del ser humano? Su mismidad. Es decir, lo que va a decir Kant es que lo que define al ser humano es ser ciudadano del mundo. Pero atención, no utilicen una interpretación política de la idea de Weltbürger, ¿vale? Sino que la idea de ciudadano del mundo no es la idea de un ciudadano cosmopolita sin fronteras ni nada parecido. Se trata de decir que el ser humano vive en el mundo en el sentido de que lo habita, ¿bien? En un sentido totalmente preteorético y en un sentido antropológico, no político, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando del mundo existencial, no del mundo político, de las fronteras, ni nada parecido, ni la idea de una ciudadanía global, ni la idea de una especie de gobierno mundial, ni nada parecido.
Bien, esto es un término puramente fenomenológico. La idea del hombre cosmopolita, la idea del ciudadano del mundo es una idea antropológica, no política. Esto tiene que quedar claro desde el principio porque si no, no sabemos de lo que estamos hablando. Bien. Este habitar el mundo consiste en vivir en el mundo y consiste a su vez en ser afectado por él y a la vez en actuar sobre él. Es decir, el mundo nos afecta y esa afección cae sobre nuestro estado anímico y a su vez nosotros tenemos ciertos actos sobre el mundo que se presuponen libres. ¿Vale? Hay que presuponer que el ser humano es libre, porque si no fuera libre estaría determinado por completo por la sociedad y entonces no se podría... Bueno, entonces la estructura de la justicia caería por su propio peso, porque ya no podrías enjuiciar a nadie por haber cometido un acto, porque ese acto no sería libre, sino que estaría influenciado por la sociedad. Entonces habría que condenar a la sociedad. Pero claro, la justicia no puede condenar a una sociedad, ni a una cultura. Tendrá que condenar a los individuos que realizan actos, que se presuponen libres, porque también podrían no hacerlos. Ejemplo. Una persona puede ser machista, pero si asesina a su mujer no se puede condenar al machismo. Habrá que condenarle a él, porque se supone que es libre. No se puede condenar a la sociedad por ser machista. Eso cae fuera de los límites del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, hay que presuponer que el ser humano es libre. Porque si presuponemos que no es libre, no se podría enjuiciar a nadie, porque todo el mundo estaría determinado por las circunstancias sociales. Y entonces habría que estudiar las causas y las circunstancias sociales que envuelven a todo eso. Que se hace, que se trabaja, pero es una cuestión ideológica. No es una cuestión de actuar, en el sentido del libre albedrío. ¿Bien? Sigo. No se trata de estudiar la vida como una choé, como un choé significa en griego vida, pero vida en un sentido natural, en un sentido animal. ¿Bien? La choé. La choé es lo que estudian los biólogos. ¿Bien? La vida animal. Lo que estudiamos es la bios. La bios, que de ahí viene biología, pero bios en griego es vida, pero una vida que se interpreta a sí misma. Una vida que elabora sentido al experimentar significativamente su correlación con el mundo. Es decir, la biografía. Ahí encontramos el término clave, ¿no? Una vida que se sabe de sí misma y que tiene memoria de sí misma y que tiene una interpretación de su vida y que por lo tanto puede hacer una biografía. Los animales no pueden hacer una biografía. Entre otras cosas porque no hablan. ¿Bien? Esto también lo decía Luisa en clase, ¿no? Decía, si los animales tuviesen conciencia, nos lo dirían. Aunque bueno, sí que es verdad que existen determinados estudios científicos. Estoy pensando en la Declaración de Cambridge de la Conciencia, donde se afirma que determinados animales tienen conciencia, o en la prueba del espejo. Bien, les dejo las referencias por si quieren consultarlas ustedes. Bien, entonces, la cuestión es que Kant busca un conocimiento del ser humano que le permita a nosotros, al propio ser humano, orientarse entre humanos en un mundo humano. Es decir, con sus propias palabras, una sabiduría mundana sobre los seres humanos, con la finalidad de que pueda aprender a actuar entre ellos mediante la observación de sus diferentes modos de actuar. Se trata de pensar la vida del ser humano no como una vida animal, sino como una persona. Bien, la noción de persona luego entraremos en ella. La cuestión es estudiar la vida autoconsciente, es decir, que la autoconsciencia, para Kant, o la autoconciencia, me da igual, es el primer rasgo que diferencia la vida humana de la vida animal. Para poder tener... La cuestión es que la vida autoconsciente consiste en lo siguiente, atención. La vida autoconsciente consiste en poder tener una representación de su yo. Es decir, una unidad de la conciencia en el cambio, en el vivir. ¿De acuerdo? Es decir, que el rasgo cualitativo diferenciatorio esencial por su rango y dignidad, según Kant, consiste en lo que le permite ser una persona. Consiste en esto, en poder tener una representación de su yo. Atención, no tenerla,
sino poder tenerla, que es distinto. Bien, ¿qué significa esto? Bien, Kant no dice que tenga un yo, ni tampoco que lo conozca, como si fuera un objeto más de su experiencia. Es decir, no conocemos nuestro propio yo como podemos conocer lo que es este lapicero. Bien, el acceso al yo es distinto al acceso que tenemos a los objetos. Obviamente, porque la conciencia no es un ente, sino que justamente es aquello que permite conocer entes. Pero bueno, esto ya veremos a ver. Y aquello que te permite conocerte a ti mismo, ¿no? Y cómo es una cuestión relacional. Pero bueno, me estoy adelantando. La cuestión. Kant lo que dice es que puede tener una representación de su yo. Bien, el yo, por lo tanto, en Kant, siguiendo la antropología en sentido pragmático, se da en una representación humana del ser humano. El yo se da en su representación. Atención que el concepto de representación es Vorstellung en alemán. Bien, entonces, la cuestión es que el yo tiene una forma de darse. Esa forma de darse es la representación. Por lo tanto, se refiere al modo de darse. Lo que se denomina en términos técnicos el modo de donación. De ser donado. Bien. Es decir, a cómo se da el yo en el hombre. ¿Cómo se da el yo en el hombre? A través de su propia representación. Bien, en segundo lugar, el ser humano accede a su yo a través de una representación. Eso es lo que está diciendo Kant. Es decir, a través de su representación. Los demás podrán acceder a mi yo, pero a través de sus representaciones. Pero cada ser humano tiene acceso a su propio yo a través de su propia representación del yo. Es decir, a través de una representación que es suya. Y por lo tanto, y esto es importante, el yo es indistinguible de su representación. Es decir, que el yo es lo mismo que la representación del yo. ¿De acuerdo? Esto parece un galimatías, pero no lo es tanto, porque hay que ser bastante riguroso, sobre todo en filosofía. No accede al yo en general, sino que accede al suyo. Es decir, a través de una representación que es suya, accede a su yo. Bien, este es el modo de acceso a su yo. Y en tercer lugar, lo que significa es que el hecho de poder tener dicha representación es la capacidad específica de la vida humana que le confiere, atención, una dignidad de la que carecen las cosas y el resto de seres vivientes. Es decir, que eso que se dice dignidad se fundamenta en la posibilidad de tener una representación de nuestro propio yo, ¿vale? Bien, ¿qué nos da a entender Kant con todo esto? Pues que el yo no es ninguna cosa o substancia permanente. No es ningún tipo de objeto al que podamos enfrentarnos cognoscitivamente. No es algo que podamos conocer científicamente, sino algo que se da en mi representación y con la representación de mí mismo. El yo es algo a lo que accedo a través de dicha representación de mí mismo y que es indistinguible de la misma y del contenido de dicha representación, que también es indistinguible de ella. Claro, este es el problema de la cuestión de la subjetividad y la jerga kantiana de la representación, que nos lleva a muchos problemas. Pero lo que tiene que quedar claro es que el yo es lo mismo que la representación del yo y que el contenido de dicha representación es lo mismo que la representación misma. Y luego, que el yo no es algo que tenga de facto, como puedo tener un brazo, o una pierna, o una cabeza, sino que es algo que puedo tener. Atención, puedo tenerla, pero no la tengo, sino que puedo tenerla. Es decir, es un poder o una posibilidad. Y habrá que estudiar en qué consiste tal facultad, que nos permite poder hacer tales cosas como tener una representación de mi yo, o de su yo, o del que sea, de la persona que sea en cada caso, ¿no? Como ya hemos dicho y recopilando,
La capacidad de poder tener una representación de su yo, de poder representarse su yo, es lo que le permite ser una y la misma persona, en medio de todos los cambios que puedan afectarle. Esto es posible por la unidad de la conciencia en medio de todos esos cambios. Es decir, ser una persona distingue al ser humano radicalmente tanto de las cosas como de los animales. Bien. La pregunta sería, por ejemplo, plantear la cuestión de la identidad del ser humano, de cada cual, de cada uno de vosotros, de cada uno de ustedes, a lo largo del tiempo. ¿Son ustedes los mismos a lo largo del tiempo? ¿Los mismos? Sí. ¿Iguales? No. La pregunta formulada a nivel fenomenológico es la siguiente. ¿El hombre es exactamente el mismo desde el punto de vista de su yo, es decir, del alma, de la psique, teniendo en cuenta los cambios del yo cuando es consciente de ellos? Y dice Kant, el hombre solo puede ser consciente de estos cambios, de los cambios en el yo, representándose a sí mismo en los varios estados como uno y el mismo sujeto. Y sigue Kant, el ser humano es una persona incluso cuando no es capaz todavía de expresar el yo, porque sin embargo lo piensa. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona la conciencia del yo, la autoconciencia, es decir, el poder tener una representación de su yo, a la identidad personal en el tiempo? Es decir, ¿cómo se relaciona esto, no? De poder tener una representación del yo con la idea de que siempre somos los mismos. O sea, quiero decir, yo soy el mismo que cuando tenía 5 años. Soy la misma persona. Hasta que me muera. Literalmente. Hasta que me muera. Cuando me muera ya dejaré de ser una persona. O sea, y seré otra cosa. O sea, probablemente nada. Polvo. Pero bueno. Eso depende de sus creencias. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano tener una representación de su yo? Porque, como diría Heidegger, el yo, en este caso, Heidegger no habla de yo, sino que habla de Dasein, ¿no? De ser ahí. Bien, el yo es siempre en y cada caso el mío. Bien. ¿Qué quiere decir que pueda tener semejante representación? Porque ahora tenemos que entrar en la cuestión de preguntarnos qué es el yo. Bien, entonces, ¿qué es el yo? Existen 3 conceptos fundamentales a la hora de evaluar el yo. La cuestión de la conciencia, en alemán Bewusstsein, el sí mismo, bien, la mismidad, ¿no? El Selbst, el sí mismo, y la cuestión del alma, la Psyche. El alma, que es un término muy maniatado y muy manipulado por la teología y las religiones, en realidad tiene su origen en Grecia, que es la Psyche, pero la Psyche griega, por lo menos en Homero, hace referencia al recuerdo del difunto. Bien, al recuerdo del difunto, al aliento vital, podríamos decir, ¿no? Incluso a lo que queda de una persona cuando muere. ¿Qué es lo que queda de una persona cuando muere? Bueno, pues su recuerdo en nosotros. Bien, pues eso es su Psyche, eso es el alma, lo que era esa persona en vida y que nosotros recordamos. ¿Se entiende? Bien, entonces, las características centrales de la idea de persona, según Kant, tienen que ver con, en primer lugar, la capacidad de representar el yo, en segundo lugar, la conciencia del yo, y en tercer lugar, la unidad e identidad en el tiempo. Bien, lo que hace del ser humano ser una persona es el hecho de que pueda representar su yo, una capacidad que le permite ser la misma persona a pesar de los cambios. Persona, person, ¿no? Procede del latín persona y del griego prosopon. ¿Bien? El concepto de prosopon en Grecia significa es literalmente máscara. Bien, el prosopon era la máscara que utilizaban y que permitía a los actores representar un papel. Atención, ¿por qué? Porque esto es importante, porque ya estamos utilizando el concepto de representación. Porque siempre estamos hablando de la representación del yo. Y ahora vemos cómo la idea de persona tiene que ver con una máscara que permite representar un papel en escena.
¿Bien? Un actor se pone la máscara de Batman y entonces aparece como Batman. No aparece como el actor concreto, sino que es el propio personaje. Bien, de ahí que persona sea el papel, el rol que juega uno en la sociedad. Bien, el concepto de persona tiene que ver originalmente, etimológicamente, con la noción de representación, pero la noción de representación teatral. Atención, es importante, porque ahí se ven las ligazones, ¿no?, entre la cuestión del teatro y la cuestión metafísica de la representación. Bien, es a través de la máscara, de la persona, de su papel, es decir, es a través de la representación como aparece o se hace presente el personaje. Así se presenta quien es. El personaje no es nada por sí solo sin representación. No preexiste a la representación como tal, puesto que detrás de la máscara no hay nada en un teatro. No hay nada. El personaje es la máscara. El actor no existe como tal en el teatro. Es el personaje el que está, el que es. Bien. Detrás de la máscara no hay nada. Es la persona, es la máscara, lo que justamente hace presente el personaje. En la representación, el ser humano representa, hace como si, actúa, juega un papel, rolea, se transforma y asume un rol social. Las personas son seres que no son simplemente lo que son, sino quienes pueden comportarse respecto de sí mismos. ¿Bien? ¿Por qué una de las estructuras antropológicas de la personalidad es la conciencia de sí mismo y la identidad? Por lo que se llama en fenomenología la perspectiva de primera persona. Uno mismo es perspectiva. Uno mismo es su perspectiva. Solo podemos representar o jugar un papel si sabemos de nosotros mismos. Cuando somos autoconscientes, cuando nos reconocemos como el mismo en todos nuestros actos. Estamos en nuestro papel cuando articulamos una perspectiva interna que no es accesible al resto. Tenemos un acceso privilegiado a nuestro propio ser, a lo que somos nosotros mismos, en cada caso, el nuestro. Por lo tanto, no es un espacio preexistente y subsistente a dicha articulación, al pensar que somos. No hay un ser que somos nosotros mismos y que pensamos acerca de él, sino que somos, es decir, sino que lo que somos se corresponde, ¿bien?, se confunde, se identifica con el propio pensarse. Somos lo que se piensa. Somos lo que vivimos o pensamos en primera persona en cada caso, en cada situación. Somos nuestras propias posibilidades. Cuando el actor se pone la máscara de Batman, hace cosas de Batman. ¿Por qué? Porque Batman puede hacer esas cosas. Cuando yo soy mi propio personaje, porque yo soy una persona, yo sé cuáles son mis posibilidades de actuar y podré hacer en función de lo que sé que soy. Si soy un electricista, podré arreglar enchufes. Pero si sé que no soy electricista, yo no puedo jugar ese papel. Porque yo me sé. Porque yo sé que no soy eso. El argumento clásico, ¿no? A uno le acusan de robar. Imagínate que alguien viene y dice, tú me has robado. Yo le digo, no, yo no robo. Yo no soy un ladrón. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es tu argumento? Porque yo no soy un ladrón. ¿Cómo sabes que no eres un ladrón? Hombre, yo vivo conmigo mismo y sabré yo quién soy. Yo no sé hacer esas cosas, yo no sé robar. Yo me conozco, yo sé quién soy. Yo juego un papel y mi papel no es ser un ladrón. Porque yo no soy una persona que roba. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuáles son las maneras de representar el yo? Pues bueno, Kant llama a esto, a las maneras de representar el yo, la apercepción a la conciencia de sí mismo. Es decir, que la conciencia de sí se divide en la conciencia de la reflexión, que consiste en la percepción pura,
en la cuestión de la conciencia del entendimiento, y la conciencia de la aprehensión, que es la cuestión de la apercepción empírica, que tiene que ver con la conciencia del sentido interno, ¿no? Una tiene que ver con la lógica y la otra tiene que ver con la psicología. Pero bueno, esto no es muy relevante a no ser que seas un kantiano y ya quedan pocos, así que lo vamos a obviar. En resumen, lo que distingue al ser humano del animal es el hecho de que el ser humano tiene autoconciencia y el animal no. Para Kant, la vida humana accede a sí misma, accede a su mismidad o ipseidad, es decir, que es autoconsciente a través de su propia representación. El hecho de ser un yo se da ahí, se da en su representación, en cada cual la suya. El acceso a esta representación del yo supone un cierto saber de sí en el acceso a sí mismo. Bien, la vida humana se sabe de algún modo, tiene un sentido de sí misma, ¿vale? Y ahí el ejemplo que os decía yo de que yo no soy un ladrón, yo me sé de sí mismo, yo sé que ese no es mi sentido. Eso no está en el horizonte de mis posibilidades, porque yo no soy eso, ¿bien? Esta diferencia entre darse cuenta... La diferencia estaría, por ejemplo, entre darse cuenta de sí mismo, ¿bien? Que es algo así como la atentio, ¿vale? El atenderse a sí mismo propio, el tender hacia sí mismo, que tendría que ver con la anima advertere, es decir, con advertirse de sí mismo, que consiste en la acción de volver el espíritu o la atención hacia alguien, volverse hacia, dirigir los ánimos hacia, o la atención hacia algo o alguien. Es decir, ser consciente o darse cuenta consiste en un apercibirse en el sentido de caer en la cuenta. Ah, sí, claro, porque tal, bien. Mientras que observarse a sí mismo, bien, el observare, consiste en la síntesis metódica de las percepciones adquiridas de nosotros mismos y genera el contenido para el diario de un observador de sí mismo. Bueno, más jerga kantiana que no va a ningún lado. La conciencia de sí mismo es trascendental porque, según Kant, acompaña todas las representaciones, que este es el famoso yo kantiano, ¿no? El yo acompaña todas mis representaciones. Y es condición de posibilidad de la conciencia de los cambios de su yo, es decir, del alma, como representación de sí mismo en los varios estados de uno y el mismo sujeto. Kant. En fin, ahí lo tienen, las tres obras magnas, se lo leen. Bien, vamos entonces ahora a analizar el yo desde la hermenéutica de la facticidad, ¿no? Desde la hermenéutica existencial. Fundamentalmente a través de las obras de La mente fenomenológica de Gallagher y Dan Zahavi, que hizo bastante famosa en su momento, y a través también de Antonio de Damasio, de La mente fenomenológica, que es un libro que también está muy bien. Incluso me atrevería a decir que La trascendencia del ego de Sartre está bastante bien a este respecto. Y fundamentalmente el texto de Heidegger que les comentaba, ¿no? El de los conceptos fundamentales de la metafísica. Bien, iniciamos otro bloque. Bien, segunda parte. El yo desde la hermenéutica existencial. Bien, hemos visto cómo el yo se da como representación, como una interpretación de sí mismo. De acuerdo con la analítica existencial de Ser y Tiempo de Heidegger, el ser humano, considerado como un ente que existe, considerado como Dasein, accede a sí mismo a través de una comprensión de su ser, es decir, a través de una autocomprensión, porque la clave de Heidegger, esto lo tengo explicado en mis vídeos de Heidegger, es que se comprende a sí mismo, tiene una comprensión del ser, y esta comprensión del ser consiste en comprenderse a sí mismo, ¿no? Porque no hay ser más propio que el que uno es. Bien, entonces consiste en la preocupación por sí mismo. Bien, la preocupación por nosotros mismos es la que mueve a comprendernos. Es la motivación del acto de comprensión de nuestro propio ser, de lo que somos. Bien, el Dasein es un ente al que le preocupa su propio ser, el suyo, y en cada caso el mío, es decir, su mismidad, el ser cada vez mío. Bien, pues que cada cual se preocupa por su propio ser, en definitiva. A veces hay gente que se preocupa por los demás, pero por lo general no. Y en el caso fenomenológico, cada cual se preocupa por su propio ser. Eso en primer lugar, originalmente, y luego ya podemos preocuparnos por los demás, ¿no? Pero como dicen por ahí, ¿no? Para amar a los demás, primero aprende a amarte a ti mismo. Bien,
El Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto de este ser. Es decir, que el comportamiento esencial del Dasein como existencia consiste en comprenderse, comprender su ser. Y este es el concepto formal de existencia en Heidegger. Bien, entonces, el Dasein existe porque se comprende a sí mismo. El Dasein es el ente que soy cada vez yo mismo. Y al Dasein que existe le pertenece el ser cada vez mío. Es decir, al Dasein que existe le pertenece su propia mismidad, que consiste en el acto, el ejercicio de comprenderse, ¿vale? Y yo creo que se confunde. Es decir, que la mismidad y el hecho de comprendernos es lo mismo. Que el acto de comprendernos es nuestra propia mismidad. Que el hecho de preguntarnos quiénes somos es justamente lo que somos. Un cuestionamiento de nuestro propio ser. Bueno, esto es un poco raro. Le dan una vuelta. O ninguna. Y lo dejan pasar. Como quien oye llover. Bien. ¿Cómo se da la experiencia en el Dasein? ¿Bien? ¿Cómo se da la experiencia en el Dasein? Pues a través de, como hemos dicho, con el carácter de perspectiva de primera persona. La experiencia es mía. Se da siendo mía. La experiencia se da como mi experiencia. Ya que el mío no se refiere a nadie más que a mí mismo. ¿Bien? El rasgo común de toda experiencia, sea del tipo que sea perceptiva, sea imaginativa, sea memorística, sea una experiencia onírica, etc., tiene la cualidad de que es mía. ¿Bien? La característica esencial de la experiencia es que es mía, o de cada cual la suya, pero se entiende, ¿no? Soy yo quien tiene tal o cual experiencia. Hay una atribución, hay una asignación del acto de experienciar a cada cual, a mí mismo, ¿no? Y insisto que estamos en un nivel prereflexivo y antepredicativo, es decir, estamos en una perspectiva de primera persona. Antes de expresar el yo y reflexionar en tercera persona acerca de él, es decir, antes de tener una perspectiva de observador, una perspectiva de tercera persona, lo que tenemos es una perspectiva de primera persona, una perspectiva del vivirse en cuanto tal, del estar viviendo, del estar vivo. Yo vivo y luego ya analizo lo que he hecho, ¿bien? Pero eso es la perspectiva de primera persona en contraposición a la perspectiva de segunda persona, ¿bien? Y en eso consiste el Dasein, justamente. El Dasein es existencia humana porque es un ser que está ahí, ¿bien? Bien, volvamos a Kant. Incluso cuando no es capaz todavía de expresar el yo, ¿qué significa que el Dasein tenga dignidad y pueda representarse su yo, aunque no pueda expresarlo? Bien, ¿y por qué el ser humano es una persona aunque no lo haya expresado el yo, pero pueda tenerlo? Bien, esta es la pregunta, ¿no? Pues porque aunque no exprese el yo, sin embargo lo piensa, como tienen que pensarlo, en efecto, todas las lenguas, cuando hablan en primera persona, aunque no expresen el yo por medio de una palabra especial. Por ejemplo, los niños, cuando empiezan a hablar, hablan de sí mismos en tercera persona. Y dicen, mamá, mamá, el nene tiene pipí. Bien, cuando uno empieza a hablar en primera persona, cuando uno empieza a hablar de sí mismo en primera persona, se enciende en él una luz que no se apagará en su vida, dice Kant. Bien, salvo en las patologías mentales, obviamente, donde hay problemitas, pero son problemitas ontológicos. Bien. Antes se sentía meramente a sí mismo, mientras que ahora se piensa a sí mismo. Bien. Se trata de ese gesto de dejar de vernos como cosas a empezar a vernos como sujetos. ¿Sí? Los niños de sí mismos hablan de el nene tiene pipi, pero luego dicen yo tengo pipi, porque el pipi es una experiencia mía, no del nene. ¿El nene quién es? El nene, ¿no? Bien, el yo se piensa pero no se conoce como conozco los demás objetos de mi experiencia, pero acompaña todas mis representaciones. Esta es la característica del yo, que consiste en su difícil captabilidad, es decir, en su elusibilidad. Es decir, que el yo es difícil de percibir, de captar, de atrapar, de, digamos, de encerrar con conceptos comprensibles. ¿Por qué?
porque el yo se da como sentido. Hay un sentido del yo innegable que acompaña a la experiencia y a la acción. Dice Antonio Damasio que la autoconciencia se refiere a la conciencia con un sentido de sí mismo. Cuando yo percibo algo, tengo la sensación de que los objetos que percibo en ese momento están siendo aprehendidos, captados, atrapados, desde mi perspectiva. Que dicha percepción es mía y de ninguna otra persona. Hay una presencia del yo que acompaña mi vida consciente siempre. Heidegger descubre que ese sentido del yo se da como una interpretación que se origina en la comprensión que la existencia tiene de sí misma. Bien. Desde Husserl y la noción de intencionalidad de la conciencia, es decir, que la conciencia está siempre hacia afuera, que toda conciencia es conciencia de algo, el yo no puede ser entendido como un tipo de sustancia fija e inmutable, como si fuera algo que estuviera dentro de nuestra cabeza. En resumen, el yo no está en la mente, porque la mente es una sustancia, y el yo no se da como sustancia, porque el yo es sentido. Y el sentido no es una cosa, no es una sustancia, es otra cosa, es un horizonte de posibilidades. El yo no preexiste ni es independiente de sus representaciones. El yo no es un polo de identidad pura como si subsistiera un yo idéntico por una parte y las experiencias cambiantes de las que es sujeto por otra. La fenomenología caracteriza al yo como una dimensión experiencial. El yo como representación, como una interpretación de sí mismo, es una experiencia, una dimensión de la experiencia. Y una experiencia no es una cosa. Esto se tiene que entender. Una experiencia es una vivencia en primera persona. Es algo que se está viviendo. ¿Cómo decir que, yo sé, el amor? El amor es una cosa. No, no es ninguna sustancia el amor. El amor es una relación. Es un modo de relacionarse con el mundo y con las cosas. Y con las personas. Esta dimensión de la experiencia es temporal. Es histórica. Tiene que ver con la biografía, como ya hemos comentado al principio del vídeo. La perspectiva de primera persona consiste en la total absorción en lo experimentado. Es decir, en la nula distancia entre el yo que vive y sus vivencias. Es decir, lo vivido mismo. Es decir, que el yo es justamente lo vivido. El yo es sus vivencias, es su propio vivir. Es su propio estar viviendo. Y la dimensión personal de la experiencia es todo lo que me sucede, es que significa la dimensión, repito, la dimensión personal de la experiencia consiste en decir que todo lo que sucede me pasa a mí. Lo que se me da a mí. Lo que acontece me acontece a mí. El yo se da como una apropiación de sí mismo. Toda experiencia es mi experiencia. A eso se refiere Kant con que el yo es una representación. Bien. El sentido del yo se da como una interpretación que se origina en la comprensión que la existencia tiene de sí misma. El sentido, el horizonte del yo que acompaña la experiencia, es inseparable de su relación con el mundo. Se trata de una comprensión que es inseparable de la preocupación que la existencia tiene por sí misma en relación con todo lo que le rodea y con los otros, es decir, con el mundo. Es decir, que nuestra vivencia del mundo es nuestro yo. Que la relación que tenemos con nuestro propio ser, con los demás y con el mundo en general, es lo que conforma las dimensiones de la experiencia y, por lo tanto, del yo como sentido. ¿Vale? La autoexperiencia, la experiencia de mí mismo, no es la experiencia de un yo aislado, sin mundo, ni tampoco la de un yo localizado y aislado y escondido en la cabeza. No tiene nada que ver con un interrumpir la interacción experiencial con el mundo, sino con la autoexperiencia de un agente corporeizado que está inmerso en el mundo como aquello que le sucede a él. ¿Bien? Que no
El yo no consiste en una introspección de un contenedor interior en la cabeza o en el corazón que se llama mente o se llama alma. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el carácter relacional de la existencia. Es decir, con que la existencia es una relación, es el entre. ¿Entre qué? Entre el mundo y yo. Y que no existe el yo y el mundo, sino que existe ese puente. Lo que existe es conexión. Lo que existe es experiencia. Y en esa experiencia hay una apropiación del mundo y del yo. En cada cual. ¿En dónde? ¿Dónde? En la existencia. ¿Qué es la existencia? Dasein. Lo que describe la fenomenología es la subjetividad entendida como un ser en el mundo, ¿no? El famoso Innerweltsein. El yo está presente a sí mismo cuando está en el mundo. No hay que entenderlo como un residuo mental al estilo cartesiano, como un tipo de interioridad encerrada en sí misma y autosuficiente, sino la intencionalidad fundamental de la conciencia. Es decir, que toda conciencia es conciencia de algo del mundo. Claro, nuestra conciencia es conciencia del mundo. Por lo tanto, el gesto es el de una flecha que se dispara. Y nosotros somos esa flecha que está estallando hacia el mundo. ¿Bien? Eso es el ser en el mundo. ¿Bien? Que la conciencia, al referirse a sí misma, lo hace o se refiere a la vez al mundo. ¿Cómo sé quién soy yo? Pues por lo que he hecho. ¿Con lo que he hecho dónde? Pues en el mundo. ¿Y qué es lo que he hecho en el mundo? ¡Vivir! ¿Cómo me conozco yo a mí mismo? Pues en función de lo que he vivido. Y no hay vivir sin mundo. Bueno, esto es como de lo que decía Pascal, ¿no? Toda la desgracia del ser humano viene de una sola cosa. Que no es capaz de estar en silencio en una habitación vacía. Esa especie de inquietud espiritual del ser humano es justamente lo que nos caracteriza. Y lo que nos condena. Bien, entonces, sigo. No es lo mismo conocer el yo que poder tener un yo. ¿En qué sentido? El yo no se da como un objeto, como una cosa preexistente, como una sustancia permanente al margen de las experiencias. El yo aparece como una experiencia subjetiva, como un sujeto entendido como una perspectiva. No como un puro sujeto cartesiano, sino como una dimensión de la experiencia. La perspectiva antepredicativa de primera persona que permite generar afirmaciones de primera persona como sujeto. Me pasan a mí las cosas. Por eso digo, yo me caí. Me pasó a mí, no a nadie más. No digo, el ente que soy yo se cayó. Eso sería una perspectiva de tercera persona. ¿Se ve? Bueno, y si no se ve, seguimos. La perspectiva de primera persona ancla, engarza, asegura, se apropia en mí mismo de mis experiencias, asegurando mi conciencia prerreflexiva de mí como sujeto. Es decir, hay una apropiación de las vivencias como mías, como siendo mías. La autoexperiencia supone ser prerreflexivamente consciente de la propia conciencia, en el sentido de darse cuenta de ella. Mi experiencia, como tal, es vivida como experiencia subjetiva. En la vida cotidiana uno se encuentra preocupado y absorbido por situaciones en el mundo, es decir, viviendo en ellas. No ponemos nuestra vida experiencial frente a nosotros como un objeto de nuestra reflexión, sino que simplemente vivimos. Y es en ese vivir consiste justamente lo que nosotros hablamos de ser prerreflexivo o ser preteorético. Porque no estamos en plan observador, en plan científico de a ver qué es esto. No. Estamos en un plano mundano, en un plano vulgar, en un plano de vivir, ¿no? Si tú estás pensando en que quiero decir, si tú estás en un parque de atracciones y te montas una atracción y te estás viendo a ti mismo en tercera persona, no estás disfrutando de la atracción. Jolín, disfruta, vívelo. No te pongas a pensar ahora en esto y lo otro y en qué velocidad voy a pillar y nada de eso. Tú vive la experiencia, ¿no? De acuerdo con Kant, en mis experiencias hay una conciencia de mí mismo implícita. Soy prerreflexivamente consciente de mis experiencias. La autoconciencia prerreflexiva no es objetivante, no es una forma de conciencia de un objeto. ¿Vale? No es
Mis experiencias no son como una conciencia de un objeto, porque mis experiencias son justamente el sentido de mi propio vivir. Mi experiencia, no puede aparecer como un objeto para sí misma en un nivel prereflexivo, no puede salir de sí misma, no puede ir más allá de sí misma. Cuando yo tengo una experiencia, no puedo ponerla enfrente de esa propia experiencia, sino que es justamente un plano en primera persona, no hay más. Bien, recapitulando. El sentido del yo que acompaña la experiencia se da como una interpretación originada en la comprensión que la existencia tiene de sí misma. Se trata de una comprensión que es inseparable de la preocupación que tiene de sí en relación con todo lo que le rodea y con los otros, con el mundo propio. Por tanto, el sentido del yo es inseparable de su relación con el mundo. La vida humana no puede ser considerada exclusivamente en términos biológicos, como un puro zoe, como un puro animal, sino que debe ser entendida como bios, como una vida que al tenerse se interpreta a sí misma, como una vida estructurada o articulada significativamente, esto es, que elabora un sentido, un horizonte de posibilidades del vivir, al experimentar significativamente su correlación con el mundo. Para poder conocer al ser humano, por tanto, hay que conocer el mundo. El conocimiento del ser humano implica el conocimiento del mundo fenomenológico, no del mundo científico, no del mundo de las ciencias naturales, sino de su propio mundo, de mi mundo. ¿Bien? No es lo mismo conocer el yo que poder tener un yo. Es decir, no es lo mismo conocer el mundo que tener mundo. ¿Bien? Porque conocer el mundo consiste en comprender el juego que se ha presenciado y tener mundo consiste en haber entrado en juego en él. ¿Bien? No es lo mismo comprender la atracción en la que estoy montado, cómo funciona, que montarme en la atracción. No es lo mismo ver fútbol por la tele que jugar fútbol. ¿Bien? El ser humano no puede captarse a sí mismo como un ser aislado, su yo, su mismidad, sino teniendo en cuenta el modo en que se forma en su correlación con el mundo, es decir, como ser en el mundo, que consiste en la implicación fundamental del yo con el mundo en todo acto de percepción. Y esta correlación del ser humano con el mundo es lo que Kant llama ser persona, es decir, ser ciudadano del mundo, como habitante, como un habitar, como la persona que juega y quien actúa en el mundo. Y esto es a lo que Kant llama el conocimiento cosmopolita del hombre. Bien, el propósito pragmático de la antropología filosófica pragmática de Kant tiene que ver con el ser humano desde el punto de vista del acceso a sí mismo, del modo de acceso de la vida humana a su yo, al modo en que el yo accede o se revela a sí misma. La condición humana, según Kant, consiste en que el ser humano es un ser que actúa libremente. Es decir, que no está sujeto a una conducta instintiva, que no tiene instintos. El ser humano no tiene instintos. Eso es una posición fuerte, ¿vale? El ser humano no tiene instintos, a diferencia de los animales, porque la vida animal no tiene acceso a sí misma. La vida humana no tiene mundo, ni tiene yo. ¿Vale? Estas son las tres posiciones fuertes. En primer lugar, el ser humano no tiene instintos, porque el ser humano es libre. Los animales tienen instintos, porque no son libres. Porque no tienen ni acceso a su propio ser, ni mundo, ni yo. La vida animal no tiene La vida animal no tiene ni acceso a sí misma, ni mundo, ni yo. Por eso tiene instintos. Para Heidegger, el animal no tiene yo porque no tiene mundo. ¿Bien? De hecho, dice que el animal es pobre de mundo. ¿Bien? El ser humano puede entrar en relación con el ente que es y con el ente que no es el mismo, el mundo, de acuerdo con su autoconciencia,
porque su autoconciencia es conciencia a la vez de sí mismo y del mundo. Y dice el propio Heidegger, en el texto que les comentaba de los conceptos fundamentales de la metafísica, que estaba mal traducido, dice: el animal se conduce en un entorno, pero jamás en un mundo. Y sigue: lo que confina, lo que restringe, lo que limita al animal al entorno es su aturdimiento, ¿vale? Y esta es la primera traducción que nos propone Luisa con respecto al texto de la traducción, que no recuerdo exactamente quién es el traductor. Bueno, lo pondré en la descripción del vídeo, no voy a ponerme a mirar ahora el libro y tal. El aturdimiento, en la versión traducida dicen perturbamiento. Bien, el animal está perturbado. Bueno, pues no, el animal está aturdido. ¿Aturdido qué significa? Que traduce Benommenheit. Bien, el animal está aturdido quiere decir que está atrapado en sí mismo. Que no tiene relación con el mundo en tanto que ente. A los que no son de filosofía se han perdido. No pasa nada, seguimos. El animal está perturbado, está aturdido, es decir, está atrapado en sí mismo. Su conducta, Benehmen, solo es posible en función del estar atrapado en sí del animal. Por eso se dice que el animal tiene una conducta instintiva y el ser humano tiene un comportamiento libre. Bien, el animal no se relaciona consigo mismo como lo hace el ser humano porque no puede abrirse a un mundo. En definitiva, no es libre. El animal está atrapado en su propio ser. No tiene un comportamiento, Verhalten, sino una conducta, Benehmen, a la que está sujeto y en la que está atrapado. El animal tiene una conducta instintiva, está sujeto a sus instintos, está atrapado en ellos. El animal está en contacto con la realidad, sí. El animal está abierto al mundo, sí. Pero no accede a la realidad como tal, sino que precisamente lo que hace el animal es conducirse en un entorno. Pero ni su entorno ni él mismo le son revelados en cuanto entes, es decir, como lo que son. Al animal no le es revelado el río como río, ni la montaña como la montaña, ni esta baraja como una baraja de cartas. No le es accesible el ente como lo que es. El animal no tiene acceso a sí mismo y por eso no tiene acceso al mundo. Y no tiene acceso al mundo porque tampoco tiene acceso a sí mismo. Se ve el carácter relacional, ¿no? Es decir, el animal carece de autoconciencia. Comparado con el animal, la piedra es sin mundo. La piedra no tiene mundo. Y como la piedra no tiene mundo, al carecer de mundo, le impide cualquier acceso posible a lo que le rodea y también a sí misma. Es decir, una piedra no tiene acceso a nada del mundo, ni siquiera de su entorno. Pero tampoco tiene acceso a ella misma, por eso es un ente, por eso es una cosa, por eso es algo, ¿no? Algo que no existe. Porque para existir tienes que tener acceso al mundo. Por eso la existencia está reservada para el Dasein. El concepto de existencia, el concepto de existir, el verbo existir, está reservado para aquellos que tienen acceso al mundo en tanto que ente. Es decir, los que tienen acceso al ser. Si tú tienes acceso al ser, entonces existes. Si no, no. El ser humano tiene acceso a lo que le rodea y también a sí mismo porque es configurador de mundo. Weltbindend. Por su apertura al mundo, el ser humano puede percibir lo que tiene ante sí, el ente que no es el mismo, como lo que es, una baraja de cartas. Y en esa medida a sí mismo. Es decir, yo me percibo como aquel que tiene una baraja de cartas en la mano y que puede jugar a las cartas. Los animales no juegan a las cartas.
A no ser que estés en un cuento de Cervantes, el coloquio de los perros, por ejemplo, ¿no? Bien, por su apertura al mundo, el ser humano puede percibir lo que tiene ante sí, el ente que no es el mismo, como lo que es y en esa medida a sí mismo. Por tanto, no poder abrirse a un mundo, no entrar en relación con él, es tanto como no poder acceder a sí mismo. En la antropología filosófica, el ser humano aparece como ciudadano de mundo, ciudadano del mundo, porque es considerado como un habitante de él, alguien que ha entrado en juego con él, que actúa en él, que es libre en él. El mundo es un cosmos en el que el ser humano necesita orientarse, en el que necesita saber su posición. No su lugar, sino su posición. El yo no es algo que el ser humano tiene, sino que se refiere siempre a alguien. A alguien, no a algo. Es decir, es una persona. El ser humano es una persona que está abierta a su propia realización, al hecho de poder vivir su propia vida y hacerlo como él considere de acuerdo con su libertad. Es decir, el ser humano está abierto a su propio poder ser. Puede ser lo que quiera ser, o lo que pueda ser, lo que entre dentro del sentido, lo que entre dentro del horizonte de posibilidades de sus acciones, por lo menos hasta que se muera. Bien, y hasta aquí. Así que nada, para más información les dejo en la caja de comentarios, en la descripción, todas las referencias bibliográficas. Espero que les haya resultado interesante, por lo menos a mí me lo pareció y por eso lo traigo al canal. Y poco más. Un saludo y hasta la próxima.